Buenos días, señorías. Ruego a los portavoces comuniquen si hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Ciudadanos. No hay sustituciones, señor presidente. Grupo Parlamentario Foro Asturias. No se encuentra. Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Buenos días, presidente. Si hay sustituciones, María José Miranda sustituye a Ovidio Zapico. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. No hay sustituciones, presidente. Y Grupo Parlamentario Socialista. Días, no hay sustituciones, señor presidente. Muchas gracias, portavoces. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 10 horas don Antonio Arias Rodríguez, síndico ponente del informe de fiscalización sobre la empresa pública HITPA. Llámese al compareciente, por favor. Buenos días. Buenos días. Bien, se hace constar que el compareciente está presente. Bien, pues de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a su lectura. ¿Renuncia a la lectura? Bien, pues tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que en su condición de síndico ponente del informe de fiscalización sobre la empresa pública HITPA preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, HITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular, seguido de Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Podemos Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones, esta vez por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea, por tanto, el compareciente hacer una exposición previa? Se agradece. Pasamos, por lo tanto, al turno de preguntas y tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Antonio, por su presencia en esta comisión de investigación que está analizando toda la actividad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras que ustedes fiscalizaron. Entonces, yo, antes de entrar en las cuestiones de fiscalización, me gustaría plantearle dos cuestiones que a mí me llaman la atención, ¿no? Una es que me conteste su impresión. Es decir, nosotros en la comisión estamos recibiendo un importante volumen, ¿no?, de documentación, mucha de ella, por lo menos por parte de este grupo, absolutamente desordenada, ¿no? Es decir, informes sin firma, documentos sin fecha, cosas de este tipo, ¿no? Entonces yo lo que le quería preguntar es, en primer lugar, si quién les facilitaba a ustedes durante los trabajos de fiscalización la información, y si para usted, desde su punto de vista, esa información que recibieron tenía las garantías suficientes. Es decir, yo no he visto un solo expediente del HITPA ni foliado ni numerado. Bueno, si eso ofrecía garantías para ustedes en este sentido, esa documentación, ¿no? Sí, nuestra interlocutora mayoritariamente fue la jefa de administración, Argentina Buendía. Realizó una labor correcta, facilitando el trabajo en gran medida, sin a veces terminar los plazos que dábamos, manteniendo una fluidez en el correo electrónico. Y sí es verdad que como tono general la impresión también frecuente cuando auditas una empresa pequeña que va resolviendo sus problemas del día a día con una plantilla
justa, no las grandes administraciones públicas que tienen bloques compactos y muy profesionales. Pues efectivamente en una empresa pequeña sí que el tono administrativo pues es el que es, de que todo el mundo hace de todo, ¿no? Y bueno, nosotros es verdad que tuvimos algunas dificultades con expedientes, y así que se dejó constancia en el informe de bastante documentación que carecía, y así se pusieron detalladamente en el informe de todos los elementos que debían tener los expedientes, ¿no? Y que, bueno, en aspectos de contratación fueron quizás los más importantes. Pero como tono general, lo que me pregunta, bueno, pues efectivamente no es que haya que ser indulgente, pero sí que hay que comprender lo que son las empresas pequeñas, las otras empresas públicas que están en la gestión de una infraestructura, en el día a día. Bueno, pues eso. Mire, una segunda cuestión que me llama la atención, y ya entro con las cosas del informe, que es lo que... Mire, esta fiscalización se hace, yo tengo aquí por parte de la sindicatura, por una petición del Parlamento. Es decir, hay una iniciativa de 2 grupos parlamentarios. Allá en febrero de 2014, creo recordar que el Parlamento, le hablo de fechas aproximadas, no sé si son exactas, aprueba hacia el 14 de marzo de 2014. A ustedes se les comunica, yo creo que ustedes modifican, según he visto en un informe, su programa de fiscalización para hacer su programa de fiscalización anual. Lo modifican el 31 de marzo de 2014. ¿Vale? Yo no sé exactamente cuándo comenzaron luego los trabajos de fiscalización. Si podría, más o menos, ¿de qué fecha fueron? Sí, fue entre las de primero se hace. Todos los informes de auditoría vienen de una fase de planificación y de directrices técnicas. Lo que es el trabajo de campo es en el otoño de ese año, básicamente, y la primavera del siguiente. Es que a mí me llama la atención una cosa que probablemente no sea cuestión, lógicamente, de la sindicatura, pero mire, todo esto que se está investigando, que yo supongo que usted habrá visto por los medios de comunicación, es decir, los problemas de la troncal occidental, la doble facturación, las dobles certificaciones, bueno, todo esto que va saliendo, se pone en conocimiento por parte del Principado, los informes de telecomunicaciones a la Fiscalía. Yo tengo aquí la fecha, más o menos, también el 26 de noviembre de 2014. Es decir, antes de esa fecha en que el Principado pone en conocimiento a la Fiscalía las irregularidades que hay en la contratación de la empresa del HITPA, se producen ya una serie de informes del Servicio de Telecomunicaciones, se produce un peloteo de informes con la propia empresa HITPA, con el gerente, y a mí me llama la atención que a ustedes no les advirtieron nada de esto durante ese proceso. No les advirtieron, yo imagino que no, porque no todos nos enteramos por el periódico de este tipo de cosas, efectivamente. O sea, que no hubo ninguna advertencia por parte del HITPA en esa fiscalización que estaban haciendo, de decir, oiga, mira, además tenemos ahora este proceso que no hubo referencia. Sí, es cierto que nosotros, no sé si advertidos o no, eso no podría decirlo, ha pasado ya bastante tiempo, pero sí fuimos conscientes de los expedientes más calientes, por denominarlo coloquialmente, y que estaban de alguna manera judicializados, eso sí es verdad. Y no es una práctica que para los auditores sea grata, porque un principio fundamental del paso atrás del auditor cuando la justicia entra, ¿no? Cuando al menos envían al fiscal los documentos, para nosotros nos plantea siempre una enorme dificultad, y hasta el punto de que la práctica habitual suele ser dar marcha atrás, ¿no? O por lo menos esperar, ¿no? Y en este sentido sí que fuimos conociendo todas esas vicisitudes, pero no recuerdo si es por una advertencia o por la práctica cotidiana de la prensa o de comentar los asuntos de la prensa, ¿no? Bien, mire, respecto al informe en concreto, yo le acierto los bloques sobre los que voy a preguntar, son 3, ¿no? Fundamentalmente, yo veo que básicamente su informe, y me corrige usted que yo creo que es el autor y sabe más que yo, por un lado hace observaciones en las conclusiones respecto a la naturaleza de la sociedad, por otro lado analizan ustedes, porque así lo requeríamos, todo el tema del personal, y por otro lado la contratación, ¿no? Que yo creo que son los 3 aspectos fundamentales. Respecto a la naturaleza de la sociedad, ustedes, una de las cuestiones que plantean es la naturaleza de la actividad de esta sociedad, y ustedes en julio de 2015 mantenían que desde 2012 la sociedad no cumple todos y cada uno de los requisitos para ser considerado medio propio de la Administración.
¿Usted sabe si a día de hoy continúa esta situación o no? Es verdad que esta calificación de medio propio, que es una ventaja que da la ley de contratos, por denominarlo de alguna manera, da a la Administración para trasladar encomiendas, exige, como quedó suficientemente debatido en la comparecencia parlamentaria, no solo el dominio efectivo, sino que el encomendatario realice la parte esencial de su trabajo para la administración encomendante. Entonces, podía haber dudas cuando estaba en el 70% de sus ingresos, pero no había para nosotros ninguna duda, aunque en alegaciones la empresa defendió que éramos muy estrictos en esa consideración, pero lo que no cabía ninguna duda es que si no llegas al 50% de tus ingresos, no debería de plantearse su consideración como medio propio. Al día de hoy no sé, no puedo decirle, pero sí que digo que la tendencia no me parece que permita, la tendencia que mantiene la empresa de contratación externa a clientes externos pueda permitir al día de hoy. Sería muy difícil que pudiese bajar a una cifra como la que pide hoy en día las directivas europeas del 80%. Gracias. Mira, también planteaban ustedes la necesidad de un reintegro en este capítulo de una subvención otorgada a la sociedad por parte del Principado. Decían que no se había para gastos de... ¿Le consta a usted si se produjo ese reintegro? No me consta. Recuerdo que en alegaciones el auditado decía que, bueno, que de alguna manera se recuperaba vía dividendos o vía patrimonio por parte del Principado, que es el propietario de la sociedad, pero desde nuestro punto de vista técnicamente había que reintegrarla y no nos consta que se haya hecho a día de hoy. Mira, respecto al personal, y voy a intentar resumir porque en la página 38 de su informe que yo tengo aquí dice que no se cumplieron, no se acredita el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿no? Se recurrió a una empresa privada en la mayoría de los casos, en lo que yo he leído, no recuerdo la empresa que era, pero se recurrió a la empresa privada. Incluso ustedes llegan a afirmar que la empresa de selección no les pudo concretar siquiera si se habían presentado más de un candidato a las opciones de selección, ¿no? Y en el caso del director general no consta ningún proceso de selección, ni en la sociedad ni en el Principado. Esto es así, ¿no? Es correcto. Sí, a nosotros no nos consta. El proceso del gerente fue llevado a cabo directamente por la consejería y bueno, no tuvimos evidencia de cómo se llevó a cabo el proceso y cómo se decidió y motivó la decisión. Y en el caso del resto, efectivamente, la sociedad decidió optar por una empresa de selección. Cuando pedimos a la empresa de selección el expediente, pues con los candidatos y comprobar exactamente las solicitudes, solo nos envió un informe donde efectivamente decía que había un proceso largo, con candidaturas, con selección, con entrevistas y que tal, pero no se pudo acreditar porque quizás las empresas a los 2 años destruyen la documentación, supongo que sería ingente, etcétera, pero no pudimos. Es verdad que desde el punto de vista del Estatuto de Empleado Público y el texto refundido del Estatuto de Empleado Público, el Estatuto Básico, habla de que todas las empresas del sector público deben de cumplir los principios de mérito y capacidad, pero también el de transparencia, que es importante, ¿no? Porque efectivamente no podemos en duda de que haya concurrencia, que haya publicidad, pero luego eso debe estar soportado en documentación que permita transparentemente comprobar que eso fue así, ¿no? Las empresas, bueno, de selección hacen su trabajo y quizás unos años después lo destruyen y no pudimos comprobar la evidencia y los auditores trabajamos con evidencias y no solo con informes. Mire, también en la misma página 38 en las conclusiones advierten ustedes de un fraccionamiento de los contratos de la asistencia jurídica, ¿no? Ahí había una empresa que asesoraba jurídicamente y recalcan el fraccionamiento de esos contratos. Y mire, nosotros sobre este hecho la Fiscalía ha formulado una acusación en concreto. Hay unas diligencias abiertas en el juzgado número 4 por este hecho del fraccionamiento. ¿Ustedes no apreciaron la existencia de delitos? Que nos llama la atención que, puesto en conocimiento su informe en la Fiscalía,
si se apreciara la asistencia. Es un problema metodológico. Nosotros solo indicamos, no calificamos, salvo en el caso de la responsabilidad contable, que tenemos obligación de formular los indicios de responsabilidad contable, y creemos suficiente indicar la palabra fraccionamiento. Ustedes ya saben que el Tribunal de Cuentas, que es un lector privilegiado de nuestros informes, junto con la Junta General del Principado, cuando detecta la palabra fraccionamiento, diría en el 100% de los casos actúa y se dirige al auditado para que dé una explicación de por qué se produce. Se hace siempre, y tenemos casos en esta comunidad autónoma que dieron lugar a sentencias judiciales al respecto, ¿no? Fruto de un informe que se dio lugar a diligencias enviadas por el Tribunal de Cuentas. Nosotros, con indicar el fraccionamiento, sabemos que es suficiente. En el caso que me dice, me consta que hubo esa actuación judicial hasta el punto de que el juez de instrucción pidió la comparecencia de la auditora para trasladar los papeles de trabajo y discutir no sé qué aspectos, porque curiosamente pidió la participación de la auditora y no del síndico. Nosotros, un poco nuestra idea es proteger siempre que podamos al auditor, porque este tipo de comparecencias judiciales o parlamentarias debemos intentar que los auditores mantenerlas, son funcionarios públicos y, salvo que sea estrictamente necesario, y quizás en este caso lo era, pues protegerlos de estas situaciones que no son nada cómodas, ¿no? Aunque ustedes, bueno, efectivamente nos la hacen fácilmente en las comparecencias regulares, ¿no? Pero bueno, efectivamente fue allí en marzo de este año y trasladó su documentación, y desconozco el proceso donde ha llegado. Del mismo modo, una cosa que queda acreditada en el tema del personal, que fue una de las cuestiones que nosotros pedimos que se fiscalizara, es que hubo un incumplimiento del Real Decreto Ley de 8/2010, la reducción de los salarios que se aplicó a toda la administración, que era aplicable al personal de este tipo de empresas, y que en este caso, curiosamente, en la página 41 y 42 del informe señalan ustedes que no se produjo esa reducción porque se incrementaron el sueldo, lo cual a mí me parece ya una cosa, bueno, eso es así, ¿no? Sí, es así. Fue así en muchísimas empresas públicas de toda España. Es como en aquel momento hubo una cierta rebeldía en muchísimas entidades para eludir esas fundaciones públicas, en empresas públicas de toda España, de todas las comunidades autónomas y de todos los signos políticos. Y en este caso, el decreto ley del 2010, pues fue incumplido. Eso es así. Y así deja constancia en el informe. No así el del 2012, que fue correctamente practicado en la empresa, pero no, la del 2010 no. Bueno, yo, que conozca en Asturias, esta es la única que conozco que hizo eso, que yo sepa. Contratación, mire, en el contenido de la contratación, lo más duro desde mi punto de vista es lo que se refiere a la contratación. Ustedes, en general, señalan que en las fases de preparación y adjudicación del contrato no consta que en ninguno de los contratos hubiera informe jurídico, en los pliegos de condiciones de cláusulas administrativas ni en los de prescripciones técnicas por el órgano de contratación. Es decir, que se informaba por personal, entiendo yo, no funcionario, y que no había información jurídica de esto. Esto es así en todo lo que comprobaron. Sí. Recuerdo el tiempo, señor. Concluyo, señor presidente. Hay un contrato que me llama la atención, dos preguntas, señor presidente, y concluyo. Hay un contrato que me llama la atención, que es, catalogan en su informe con el número 2, que es algo de precableado, que no tiene ni certificaciones de obra, ni acta de recepción parcial, ni definitiva. ¿Esto es así? ¿Es posible que un contrato no tenga ninguna documentación y lo que se les haya facilitado es simplemente supongo que una factura final, o no sé? Claro, solo la factura. Es verdad que la recepción material, la comprobación material de la inversión está en la ley de contratos, es un principio fundamental de buena administración, que empleados responsables o independientes dejen constancia de que la obra, el suministro, el servicio que se trate ha sido recibido por la entidad que lo paga de conformidad, ¿no? Hay normativa, el Estado acaba de hacer una normativa muy exhaustiva sobre esto y es una práctica que debe constar en el expediente. Y uno de los procesos que hacen los auditores es comprobar que la documentación está toda completa y que la obra correspondiente ha sido recibida
y que no consta ningún vicio declarado en ese momento, ¿no? Para nuestra sorpresa, ese contrato número 2 no constaba ni la recepción ni la certificación de obra. Entonces, claro, suponemos que el trasiego de los expedientes, porque esto es algo también que nos ocurrió con algunas otras fiscalizaciones, en donde o se había judicializado o se había politizado en el sentido de los medios de comunicación, donde el expediente lo pide alguien y se le lleva, etcétera, se mueve para acá, para allá. Y lo cierto es que, y ocurrió, en el caso Marea nos ocurrió mucho, que los expedientes estaban incompletos y en este caso pues le tocó a este, no sabemos si es porque no existía, cosa que dudo de que no existiera, es una práctica tan habitual, pero lo cierto es que no estaba ahí. Yo quiero pensar que es que el trasiego lo hizo desaparecer. Concluyo ya, porque si no el presidente me va a tirar de las orejas. Respecto al análisis de los procedimientos negociados seguidos por la empresa, ustedes reflejan las conclusiones que de los 5 contratos analizados en el procedimiento negociado no consta negociación alguna, nada más que en uno, y en ninguno se obtuvieron mejores condiciones de esa negociación. Es decir, esto lo señalan taxativamente. Yo querría preguntarle también, para concluir ya en ese, junto con ese dato que le acabo de pedir que me corrobore, que a mí me da la sensación de que la tarea de contratación sería en esta empresa pública había un control férreo y absoluto del director general de la misma. Es decir, hemos señalado antes que en los pliegos no participaban funcionarios, hemos señalado, indican ustedes en la página 47 de su informe que en los contratos celebrados en exclusividad el informe técnico que justifica esa exclusividad es solo el director general, no hay ningún otro informe, así lo pone la página 47. Entonces, le preguntaría esas dos cosas, ¿no? Si hay una mala utilización del procedimiento negociado, claramente en su análisis, y dos, si ese control de la contratación parece que lo lleva a cabo el director general, y yo concluyo con eso. Sí, es verdad que el procedimiento negociado sin publicidad, como su nombre indica, debe ser negociado y por lo tanto debe constar en el expediente el proceso de negociación. Este es un tema que también tuvimos ocasión de debatir en la comisión, que estuvo años sin hacerse esta negociación, hasta que hubo una primera sentencia en España donde se anuló un contrato negociado por no negociarse, y entonces todo el mundo descubrió que estaba incurriendo en falta, que aquello no era una adjudicación directa de la antigua ley de contratos del Estado, sino que era un procedimiento nuevo, heredado del acervo comunitario, y que había que empezar a implantar. Quizás en países sajones el funcionario negocie, pero aquí hay una cierta reticencia a hacerlo, y el funcionario, yo sé que se encuentra mal procediendo a este tipo de actividad que no, pues incluso, bueno, parece que es algo extraño a la administración negociar, ¿no? En un momento en el que está puesta la lupa sobre todo lo que hace la administración y si se excede o no. Bueno, lo cierto es que durante años esto es negociarse hasta que esta doctrina caló. Los informes de las sindicaturas llevaban años diciéndolo, es que no se está negociando, y bueno, se consideraba una crítica menor. Y bueno, hay que tener un poco de cuidado el juzgar con mentalidad del 2016 como era la de la administración pública en 2009, 2010, porque estaba empezando a arrancar determinadas actividades como era esto del procedimiento negociado. Lo cierto es que no había constancia, pero en muchísimos expedientes de otras administraciones tampoco existía, y ahora no, ahora hay bastante documentación justificativa en casi todos los expedientes negociados, pero en aquel momento no, y solamente en uno se dejó constancia. Respecto a la posición de director general, claro, quiero pensar que como su formación de ingeniero, creería posible certificar las decisiones de exclusividad, sin darse cuenta que es importante distinguir entre el que propone y el que resuelve, ¿no? Y en este sentido, que una persona distinta con formación técnica pueda ser el que formalice esas certificaciones de exclusividad es mejor, ¿no? Y sí, y por eso lo destacamos en el informe, porque consideramos una incorrección esa falta de división entre el que propone técnicamente y el que resuelve técnicamente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, don Antonio.
se hicieron 43 contratos por parte de HITPA y, digamos, la auditoría exhaustiva fue sobre 11 contratos, o sea, una cuarta parte de esos contratos. Algo apuntó usted, pero me gustaría saber lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios que sigue la sindicatura? ¿Hay un protocolo cerrado para saber qué contratos se analizan y cuáles no? ¿Y quién decide? Es decir, evidentemente no se pueden analizar todos por falta de tiempo material, pero ¿está cerrado un protocolo respecto a qué contratos van a ser auditados? No, sí, hay una teoría de las muestras que se aplica, pero básicamente se distribuye por años y por tipos de contrato. En este caso fue decidido por la auditora responsable del equipo y planteó y resolvió directamente la muestra. Bien. Entiendo que de esta fiscalización, uno de los contratos que más es sujeto de esta investigación, que es el de la Troncal Occidental, no fue analizado de manera exhaustiva, o no contrato solo. Claro, solo contábamos con la factura y no pudimos. Quizás hubiera merecido otro trabajo distinto de comprobación con ingenieros o arquitectos para entrar en profundidad en ese contrato. Hubiera sido una línea nueva, que quizás hubiera sido una modificación del plan de auditoría con la creación de... Pero en realidad, bueno, con indicar esta ausencia de documentación para nosotros era suficiente. Bien. Quisiera, uno de los contratos que ustedes analizan tiene que ver con, de los 11, tiene que ver con la TDT. En concreto el contrato número 3, he leído, de manera exhaustiva, la alegación que hace la propia HIT sobre la consideración de la urgencia que ustedes exponen en el informe. ¿Nos podría explicar por qué no se aceptó la alegación de HIT respecto a la urgencia de este contrato? Un contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 7 múltiples de la TDT por valor de 1.675.000 euros. Tendría que mirar el expediente en concreto, pero es una práctica habitual del gestor siempre escudarse en la urgencia, y la urgencia no es emergencia. La emergencia te permite efectivamente tomar decisiones inmediatas, incluso concluir hasta donde se pueda los contratos que eviten otro tipo de daños, pero solo los estrictamente necesarios. Y en nuestro caso es muy habitual y solemos ser muy restrictivos en la consideración de la emergencia. Ya se lo digo desde el principio, porque si no abriríamos ahí una espita por la que los colarían todos los procedimientos rápidos y cortarían todo tipo de plazos, ¿no? Debería puedo enviarle la respuesta por escrito sin ningún problema a su señoría. Bien. También nos parece interesante el tema en el informe de la sindicatura referido a las encomiendas de gestión. HITPA estuvo encargado en esas encomiendas de la extensión de la TDT por 10 millones de euros, de la extensión de la digitalización de la TDT por 13 millones de euros, de las troncales de despliegue de Asturcón, iría ahí incluida la occidental, y también respecto a los hospitales. Y sobre esto quisiera hacerle algunas preguntas a raíz del informe, ¿no? En primer lugar, el informe dice que HIT actuó como un mero intermediario para la licitación de diversas prestaciones, trasladando de este modo la contratación a una sociedad mercantil cuyo nivel de sometimiento a la legislación contractual es menor que lo de la consejería, con todo lo que ello implica. Me gustaría que explicara un poco esto, y a tenor además de, en fin, noticias actuales y... Sí. Vamos a ver, el sistema de encomienda de gestión permite, el artículo 24 de la Ley de Contratos, el texto refundido, permite que la Administración Pública a un ente sobre el que ostenta dominio efectivo y que realiza la parte esencial de su trabajo para la Administración, adjudicarlo directamente. Pero si esa entidad encomendataria al final acaba subcontratando, y como pasa en este caso, por encima del 50% del presupuesto, todos sus trabajos, pues entonces al final lo que estamos haciendo es
eludiendo la posibilidad de que la Administración, en términos generales, acuda directamente al mercado sin tener que pasar por el filtro de su encomendatario. Y claro, esto que es bastante habitual, porque claro, no debemos olvidar que luego, durante esta última lustro, hubo unas tasas de reposición de efectivos, hubo supresión de ingreso en la Administración pública o en las empresas públicas, con lo cual, al final, esta crítica que hacemos, que es una crítica frecuente y habitual en todos los informes de auditoría, pues tiene una explicación razonable, que es que, dice, si usted me pide que tenga plantilla, pero la ley me prohíbe tener plantilla, entonces tengo que acabar subcontratándolo, ¿no? Pero lo cierto es que la filosofía de las encomiendas está para este tipo de trabajos, para que las encomendatarias tengan plantillas y no sean meros intermediarios. Sí, también en el propio informe se dice que en la encomienda del 18 de marzo del 2009, que es sobre la extensión de la TDT, sí consta la actividad encomendada, pero no se relaciona los emplazamientos por donde debe extenderse y digitalizarse la red de la TDT. Entiendo que los niveles de concreción de la encomienda eran escasos, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Bien. Sí. En relación a la comprobación de la adecuación de los ingresos a las tarifas establecidas, se ha comprobado que las encomiendas tramitadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LCSP han sido tramitadas sin la aprobación de tarifas, que también es otro tema importante y de actualidad. Es decir, el informe ratifica esta situación, ¿verdad? Sí, y antes de la ley de contratos del sector público era bastante habitual la carencia de tarifas, y yo creo que se generalizó después en casi toda la Administración. También en relación con la extensión de la TDT, el informe dice que las facturas 6509 y 6609 correspondientes a la encomienda del 18 de marzo de 2009 no aparecen firmadas por el director de obras. Se solicita aclaración a HIT e indicó también que el expediente original se encontraba en la consejería correspondiente. ¿Podría explicarnos un poco los términos? Esto ocurrió con mucha frecuencia, que los expedientes iban de acá para allá y, bueno, al final no aparecían, y dejamos constancia de lo que nos decían, de que el expediente estaba en la consejería, y no pudimos comprobarlo, ¿no? Pero, como digo, ha sido frecuente en los últimos años este tipo de salvedad. Eso tiene relación con lo que usted dijo antes, que en muchos casos la firma era del director general, pero no era del director de obra. En relación al resto de las encomiendas de HIC, comunica que no tiene constancia de la celebración de reuniones de las comisiones de seguimiento. Esto también sería ratificable, es decir, no hubo una comisión de seguimiento, en este caso concreto, por ejemplo, también de la que tiene relación con la troncal de Occidente. Claro, es una formalidad importante, pero que durante mucho tiempo se consideraba que las comisiones de seguimiento pues eran un mero formalismo, pero son importantes porque permiten cerrar el círculo de lo que son las encomiendas en general, ¿no? Y deben de, los que participan, pues se corresponsabilizan del seguimiento de la actividad, ¿no? Quizás ahora sea más riguroso ese aspecto, pero durante mucho tiempo las comisiones de seguimiento velaron por su ausencia muchísimas otras actividades. Dicen ustedes que merece una mención especial respecto a las encomiendas el tema de la conectividad a los hospitales públicos, que efectivamente era una de las encomiendas 9 del 11 del 2010, 9 del 12 del 2011, 28 del 12 del 2012. En este caso, dicen ustedes, el GIC contrata con terceros para poder prestar el servicio en su totalidad. Sería lógico que se repercutiera al Principado de Asturias el coste de contratación, pero no la parte del servicio prestada al mismo, en régimen de autoprestación por una red hasta el momento propiedad del Principado de Asturias, que era la red Asturcom. Y sin embargo, es decir, no se descontó cuando resulta que era algo propio por donde circulaba la conectividad. Sí, sí. Bien. Ustedes ponen el importe en concreto en el propio informe de lo que supuso de pérdida para el Principado de Asturias. Esto sigue hasta hoy en día, es decir, nadie ha reclamado este dinero ni...
Sí, en alegaciones ya digo que el auditado indica que, bueno, de alguna manera el Principado es propietario de la sociedad y el término final sería neutro, ¿no? Pero el formalismo hay que cumplirlo y a veces incumple. Y nuestra misión a veces es poner de manifiesto este tipo de cosas sabiendo que hay una cierta incomprensión de la crítica, ¿no? Porque puede considerarse un tema menor, pero bueno, las normas están ahí y hay que cumplirlas. Muy bien. Entonces, ¿no se enteró la administración pública, es decir, la intervención de lo que pagaba? ¿Cómo que no? Muchas gracias. Gracias. Tendría la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias, pero no se encuentra, por lo tanto tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Presidente, buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Voy a hacer 3 preguntas solamente y muy concretas. No, la primera es si encontró usted colaboración en su función de síndico por parte del personal de GIPA. Sí, ya lo dejé constancia en su momento y es más, no solo colaboración, sino que contrastaba en aquel momento con otro tipo de trabajos donde encontrábamos dificultades, por ejemplo, con la Administración del Principado, para conectar en tiempo real nuestras bases de datos para poder hacer auditorías más rápido de la que los hacemos. Gracias. La segunda es si el informe de fiscalización extraordinario enviado al Tribunal de Cuentas, ¿qué recorrido tuvo? ¿Fue archivado o hay algún procedimiento abierto? ¿Cómo se encuentra? No me consta que haya en este momento ningún procedimiento sobre el SPET en el Tribunal de Cuentas, Pero bueno, también es cierto que a veces no me lo comunican, Gracias. Y la última, sobre el debate si se considera o no al GIPA como medio propio, ¿qué opinión tiene? ¿Nos la puede dar? Sí, la verdad es que no es la única entidad pública del Principado de Asturias que tiene esta crítica, porque el segundo requisito, dijimos el primero, dominio efectivo, el segundo, que es la parte esencial de sus ingresos, la parte esencial de su trabajo, sea para la entidad encomendataria. Pero claro, nos encontramos que el concepto de ingresos es un concepto bastante objetivo, que nos permite ir a las cuentas anuales y comprobar qué proporción de los ingresos totales tiene la sociedad encomendataria, pero a veces se nos dice que es un criterio excesivamente riguroso. Y aceptamos esa crítica, que puede hacerse un análisis de el trabajo que se desempeña para saber para quién se trabaja más, y si se trabaja más para la Administración del Principado deberíamos de entender que es medio propio, pero tradicionalmente se venía haciendo el análisis de los ingresos como criterio objetivo y con una trayectoria no solamente en Asturias sino en el resto de las sindicaturas de cuentas y cámaras de cuentas, y así lo venimos haciendo. Esto va a ocasionar un cierto debate en el futuro, porque va a ocurrir que muchas entidades, fruto de querer cobrar a los externos más cantidad, una mayor cantidad para financiar la parte pública, vamos a encontrarnos que esa proporción de parte esencial de los ingresos se desplaza hasta el sector privado, y a lo mejor lo hacen para ahorrar dinero al contribuyente, y puede entenderse desde el punto de vista ciudadano, pero desde el punto de vista de análisis de auditoría, el criterio de los ingresos y el criterio del 80% de los ingresos es un concepto que tiene su apoyo claramente en las normas actuales, y así lo venimos haciendo. Quizás en este momento debamos de plantearnos reconsiderarlo, porque no es exactamente el 80% de los ingresos, sino el 80% de la actividad. La parte esencial de la actividad. Muchas gracias. No haré más preguntas, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias.